uno de los puntos críticos en Última Roma es la ubicación de la ciudad de Cantabria. Consta en las crónicas, pero lo cierto es que jamás se han encontrado ni el más mínimo resto. Luego solo tenemos especulaciones. Opté por emplazarla junto al Ebro, al otro lado de la actual ciudad de Logroño, que es donde algunos suponen que estaba, entre otras cosas porque es un lugar lógico desde el punto de vista estratégico, bien situado, abriéndote puerta a esas llanadas que quizás se podían colonizar, dado que habían sido despobladas por las guerras entre visigodos y vascones, cerca de calzadas. La verdad es que hubo muchos motivos para elegir ese emplazamiento, pero aquí vuelvo a hacer la puntualización de siempre. Esto es una ficción dramática. Yo lo elegí por motivos dramáticos y cierto de verosimilitud, pero en ningún momento la novela intenta decir que la ciudad de Cantabria, de la que, insisto, no tenemos el más mínimo rastro arqueológico, pudiera estar ahí o en cualquier otro de los emplazamientos que le han dado. La obligación, la misión de una novela no es precisamente la de sentar cátedra en esos temas.